Tome su asiento. Si usted me quiere acompañar al libro de Amós, capítulo 8. Esta profecía yo ya se la compartí a ustedes hace un tiempo atrás. Y Dios la trae a memoria, o la trae en esa noche, porque se está cumpliendo. Entonces es necesario que podamos ver que toda palabra que Dios nos da, toda profecía que Él nos habla, tiene un cumplimiento. Hay veces que no se cumple en el momento que nosotros la soltamos, pero hay un tiempo de cumplimiento. Y esto se está cumpliendo en este tiempo. Y si hoy le tenía que poner un título a este mensaje sería: no hay forma de escaparse de la mirada de Dios. No hay forma. Pablo lo dijo de otra manera cuando hablaba del amor de Dios. ¿Quién nos puede apartar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni seres espirituales. Nada. Nada nos puede apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Es decir, el amor de Dios se refleja y se da a través de ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por medio de Él nosotros tenemos entrada y llegada al Padre, y por medio de Él recibimos todas las cosas que el Padre nos da. Por eso dice: pidan al Padre todo lo necesario, que yo lo voy a hacer. Amén. Bien. Entonces, claramente uno tiene que entender que a veces nos pasa, no sé si a usted, pero me ha tocado hablar con mucha gente y que todos están como, veo que hay como un ambiente de... Me gustaba cuando empezó el culto como que el comienzo, Silvia dijo, no sé si las mismas palabras que ella dijo, pero lo debo entender como diciendo: despojate del cansancio, del hastío, de aquellas cosas que parece que siempre todo está igual. Ruth habló y dijo que es necesario que nos levantemos y hagamos y demos lo que Dios nos dio a nosotros. Hablando de Pedro, cuando le dice: no tengo lo que vos me estás pidiendo, pero sí tengo algo más que te va a ser mucho más útil y de mucha más bendición. Y nadie sabía que yo iba a compartir Amós 8. Pero todo tiene que ver. Todo está en la sincronía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es necesario entender, como les decía al principio, hay tiempo para cada cosa. Hay un tiempo. Miren, capítulo 8 de Amós dice: así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido la fiesta, la fanfarria. Es con F, pero no es. ¿Qué viene? El fin. ¿De qué? Ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo tolerará más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio. Parece muy fuerte esto, pero en realidad lo que está diciendo Dios es: me cansé. Ya está. ¿Por qué? Vamos al tiempo que estaba viviendo el pueblo, porque esto es entender qué es lo que pasaba en el pueblo para entender qué es lo que pasa hoy. El pueblo tenía las enseñanzas, tenía la ley. En la ley, ¿cuáles son los dos primeros mandamientos? Con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Bien, ¿y el segundo? Como a ti mismo. Buenísimo. ¿Lo sabían también los judíos? Sí que lo sabían. Ahora, ¿qué hacían? Todo lo contrario.
¿Por qué? Porque tenían ídolos. Jehová no era el único Dios. Entonces tenían ídolos. No respetaban la ley de Dios, no respetaban el día sábado, no guardaban el día sábado. Y así un montón de cosas. La segunda, amar al prójimo. ¿Lo hacían? Tampoco lo hacían. Tampoco se aprovechaban del más débil, pisoteaban al que no tenía recursos, al que era pobre, lo hacían más pobre o lo esclavizaban. A las viudas las maltrataban, tenían que trabajar todo el día para tener un pan en la mesa, no por un sueldo. Eso pasaba. Entonces, iban al templo, daban su ofrenda, daban su sacrificio por sus pecados, pero su corazón no estaba con Dios. Su corazón estaba en su criterio, en su forma. ¿Vio que dice ahí? Canastillo de fruta de verano. ¿Se acuerda que lo hablé yo de este tema o no? Qué mente débil que tienen algunos. Esta profecía se habló hace unos cuantos años, pero se habló de este tema. Fue antes de la pandemia esta palabra. Y Dios decía, ya no voy a tolerar más esto. No le voy a seguir dejando que hagan esto. ¿Por qué? Lo dice ahí, mire, el versículo 4 dice, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos. Fíjese que lo que le estaba diciendo es así. Y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? Fíjense que no querían hacer negocio, ¿qué querían? Estafar. No era que querían hacer negocio para que tengan recursos, para estar bien. No era una transacción legítima. Había mentira, había engaño, había falsedad. La gente no tenía otra forma que hacer negocio con ellos, porque ellos tenían la mercadería. Y ellos tenían que comprar para tener harina, para tener el trigo para la harina, el aceite, los recursos. Pero ellos estaban esperando que se acomodaran las cosas para hacer sus chanchurrios, para sacar ventaja, para estafar, para robar. Para comprar, dice, versículo 6, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. No quería que la gente prosperara, quería que la gente sea más pobre para aprovecharse de ellos y comprarlos por 2 pesos, comprar la vida de una persona por 2 pesos, por un par de zapatos, y venderle el trigo que se desechaba, lo que se juntaba de la tierra, lo que no servía para vender. Versículo 7 dice, Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Y Jehová juró. Yo te pregunto, ¿puede que Dios jure algo y no lo cumpla? Siendo que Él es santo, 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 santo. Pregunto, ¿puede Dios jurar y que no lo cumpla?
¿Puede Dios decirte, no me voy a olvidar jamás y se olvide? ¿Cierto que no? Por eso el título. ¿Hay algo que se pueda escapar de la mirada de Dios? ¿Hay algo que yo pueda hacer o pensar que Dios no sepa? El salmista David decía, aún mis pensamientos están en mi interior y tú lo conoces. Y termina, voy cerrando acá, pero cerrando lo que quiero presentarle, lo que estaba pasando en ese tiempo. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. El río de Egipto tenía una característica. Había un tiempo donde el río crecía y hasta aún se desbordaba un poco. Y ese era un tiempo de mucha abundancia. Pero había un tiempo que el río era chiquitito. Se achicaba. Y era un tiempo de ajustarle al cinturón. Preste atención a las imágenes, hágase de cuenta. Un río que se rebalsa y un río que se hace un charquito. ¿Tienen la imagen? Viene otra comparación que hace. Acontecerá, versículo 9, en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía y cubriré de tiniebla la tierra en el día claro. ¿Cómo es eso? ¿Vio que nos pasa a veces el sol hermoso? Y dice, ¡oh, qué lindo día! Por ahí empieza a aparecer una nube por allá, un viento que sopla y se pone todo oscuro. Y dice, ¡wow! Se armó la tormenta. Empezó a cerrar puerta, ventana, ¿o no? ¿Sí o no? No me dejen solo, che, estoy hablando con ustedes. Diría Guille. Esa es la comparación. Un río que se desborda y en otro tiempo que se hace un charquito. Un día espléndido, donde sacaste la silla playera, donde dijiste me voy con el mate, y cuando llegaste se levantó el viento, se puso todo nublado y tuviste que salir corriendo. Así va a ser. ¿Qué quiere decir? Cuando menos lo esperes. Así es la justicia de Dios. Cuando se cree que está todo bien, Dios juzga. Cuando la persona que está haciendo mal se confía y cree que pueda seguir haciendo lo que se le antoja, ahí viene el juicio de Dios. Entendamos cómo funciona. Porque sabiendo cómo funciona, sabemos qué tiempo tenemos si estamos haciendo alguna macana o no. No tenemos todo el tiempo del mundo para hacer macana. En algún momento se va a ajustar la cincha. O va a venir, en mi caso era el zapatillazo o algo que mi vieja por ahí cuando estábamos andando en una macana o peleando con mi hermana era ¡pah! Y venía el zapatillazo por la nuca. En algún momento yo tiraba de la piola, en algún momento el zapatillazo venía. O el cintazo. O la varilla. Bueno, acá está haciendo esa comparación Dios. Dice, yo no me voy a olvidar, les prometo que no me voy a olvidar de las obras. Y voy a juzgar las obras de cada uno. Y así como piensan que hoy tienen abundancia, mañana se estrecha todo. Cuando mañana piense que está todo bien, todo cosa, viene la tormenta. Eso le estaba diciendo Amós al pueblo de Israel. Y saben que Amós tiene muchas, si usted lee en la parte anterior del capítulo 7, hay una Amasías, era otro profeta, porque Amós tiene que profetizar al reino del norte, el reino de Israel, no al de Judá.
Y Amasías era un profeta, a veces lo digo así para que me entiendan, chupa media del rey. ¿Vio? Tenía el título de profeta, pero era chupa media del rey. Entonces le decía al rey todo lo que el rey quería escuchar. Pero Amós le venía a decir, estás haciendo mal las cosas y se viene el juicio de Dios. Entonces Amasías le cuestiona esto y le dice, anda a profetizar a otro lado, no te queremos acá. Y Amós le dice, mira, yo era uno que cuidaba las ovejas, el ganado, era boyero. Pero Dios me sacó de ahí, de donde estaba, y me mandó a hacer esto. Así que no te puedo hacer caso a vos. Tengo que hacerle caso a quien me mandó. Porque yo no soy ni hijo de profeta, ni pariente de profeta. Pero como los profetas estaban en su limbo y queriendo agradar al rey, tuvo que Dios sacar a uno del medio del campo y llevar a decir lo que le tenía que decir al pueblo. ¿Ve la imagen completa? ¿Sí? ¿La tiene? Bien. ¿Usted dónde vive? No me digan su casa. ¿En qué país vive? Argentina. Muy bien. ¿Todos somos argentinos? ¿Todos vivimos en Argentina? Bien. ¿Qué pasa en Argentina? Porque esto Dios nos habló hace 5 años atrás. ¿Qué iba a pasar? Pregunto, ¿qué está pasando hoy en nuestro país? Diría Silvia, ni hace falta aclarar, ¿o no? Todo lo que denuncia acá Amós es lo que pasa en nuestro país. Y vino pasando y pasando y pasando y pasando. Y cuando se creyeron que podían hacer cualquier cosa, juicio de Dios. Y pobre, se la están agarrando con el que ven. Usted sabe, yo no voy a hablar de política, pero usted escucha, y si no, infórmese, porque usted vive en Argentina, no vive en China, no vive en Portugal, no vive en España, vive en Argentina. Usted tiene que informarse de lo que pasa en su país. Porque no podemos vivir dentro de una burbuja de 4 paredes de la iglesia y la burbuja de las 4 paredes de mi casa. Porque de nosotros depende vivir en nuestro país y hacer lo que Dios nos pidió como iglesia. Entonces, si tenemos que funcionar como iglesia, tenemos que saber qué está pasando, qué es lo que Dios dice y qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Sí o no? Si no, ¿qué función cumplimos? Si solamente venimos acá, escuchamos el mensaje y tratamos de hacer, bueno, la vengo peleando con este pecadito y la vengo, y eso ya está, ya pasaste, eso ya era cuando vos tenías pañales, era cuando vos estabas en el grupo de preadolescentes, ya no sos preadolescente. Entonces tenés que informarte. No digo vivir metido en las... No, pero informarte. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué está sucediendo? Y está sucediendo lo que Dios está demandando, gente. Ni más, ni menos. El abuso que se ha hecho sobre los pobres, con la bandera de los pobres. Apretarlos por una bolsa de comida. Hacerlos trabajar 14 horas como cirujas, levantando cartones, vendiendo y trayéndole plata al que le iba a dar la posibilidad de cobrar algo que ya recibía por el solo hecho de ser argentino. Lo dice acá y está. Sucede, usted hoy se está enterando. No está oculto. Dios sacó a luz la mugre. Ahí la puso. Bien adelante toda la mugre. Ahí está. Esta es la mugre. Esto es lo que Dios dice, se terminó.
Por eso digo que se la agarran con el que está denunciando todo, pero en realidad el que está provocando todo esto es él. Él puede usar a cualquiera. Pregunto, si usó un burro para exhortar a un profeta, ¿se acuerda de la historia de Balaam? Balaam sabía que no podía maldecir al pueblo de Israel. Sin embargo, porque le habían puesto una buena suma de dinero, el tipo partió a decir, bueno, una maldicióncita, le dijo, ¿no? Y el ángel con la espada desenvainada lo tenía ahí adelante. Tuvo que el burro pararse ahí, lo agarró a latigazo el burro porque no se movía el burro. Y el burro tuvo que hablar y decirle, che, siempre te fui fiel, te llevé a todos lados. Pero no estás viendo que está el ángel con la espada desenvainada ahí adelante, nos va a cortar la cabeza a los dos. Profeta exhortado por un burro. Esas son las cosas cómicas de Dios. A mí me encantan las cosas cómicas de Dios, ¿no? Y cómo avergüenza a los más sabios y entendidos. Cuando te la crees, Él te va a avergonzar con una manera tan sutil como hacerle hablar a un burro. No usó a Nabucodonosor, lea el libro de Daniel, y usó a Nabucodonosor, el tipo más soberbio que había sobre el planeta. Sin embargo, fue la espada que él utilizó para corregir a un montón de naciones que estaban en cualquier cosa, especialmente el pueblo de Israel. Y usted dirá, ¿cómo un soberbio? Sí, porque después el soberbio lo trabajó. Si no lea el capítulo 4 de Daniel, se da cuenta que con el soberbio después trató personalmente. Dios no anda con vuelta, no manda ministro, no manda solamente emisario. En algún momento te trata Él directamente, si no la entendiste. Ese es Dios. Ese es el Dios de Génesis, es el Dios del Antiguo Testamento, es el Dios del Nuevo Testamento y es el Dios que nos va a encontrar en la eternidad con Él. No cambia, es el mismo Dios. Ahora lo tenemos que conocer, tenemos que saber quién es nuestro papá. Cómo se mueve, cómo hace las cosas, cómo juzga las cosas. Entonces, Él dijo que esto estaba porque Él sabía todo lo que estaba pasando. No necesitó que alguien investigara. Él ya sabía. Era cuestión de tiempo que pusiera a alguien que haga saltar la torta. Pero esto, hoy, pasa y estuvo pasando en nuestro país, como Dios dijo que estaba pasando. Pero también dice que Él no se va a olvidar jamás y que Él va a juzgar a cada uno por sus obras. Y acuérdese que cuando habla de la canastita y cuando dice no lo tolerarán más, dice, empieza hablando del pueblo. Entonces, ¿por dónde empieza? Por los que sabemos, ¿o no? La gente de afuera puede conocer a Dios o no, o lo que pudo aprender, a lo mejor si estuvo en alguna iglesia, o lo que le enseñaron, qué sé yo. No sé, porque me entero de cada cosa. No por chisme, sino por la gente abre su corazón. Pero el hecho es que Él va a juzgar todas las cosas. Va a juzgar nuestras obras de acuerdo a cómo estemos obrando, porque ya no hay más tolerancia. Y va a juzgar todo lo que está pasando a nuestro alrededor, va a juzgar a nuestras autoridades, va a juzgar a todos. A todos. Por eso yo no estoy confiando ni en un presidente, ni en un ministro, ni en la justicia, ni... ¿Qué dice Dios de acuerdo a las autoridades? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con las autoridades? Respetarlas y orar por ellas, ¿sí o no? Punto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Respetar y orar por ellas. Punto, no otra cosa. Entonces mi confianza no está ahí, mi confianza está en Él. Ahora,
Si Él me habla y me enseña y me dice, yo tengo que tener claro que si Él está hablando, no está diciendo nada al azar, no está diciendo pavadas. Y si Él dice que se terminó, que no hay más vuelta, esto se termina. Pase lo que tenga que pasar, pero esto se termina. Porque no es juicio de una persona, sino es juicio divino. Y acá ni el Papa lo salva. Porque es juicio divino. Y esto nos tiene que quedar sumamente claro. No para tener miedo, no para tener temor, sino para que no caigamos en el costumbrismo. Y bueno, si las cosas siempre siguen igual. He escuchado gente que dijo, bueno, pero antes también robaban, pero algo recibíamos nosotros, los zapatos. Los zapatos, la heladerita, el termotanque. Y con eso te seguían siguiendo siendo pobre. Cuando Dios te hizo libre, cuando Dios me hizo libre, cuando vos y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando vos y yo somos hijos de que es dueño del oro y de la plata de este mundo, vos y yo somos príncipes. Aunque vivamos en una casa humilde, pero tenemos un papá muy grande y muy poderoso para rebajarnos a vivir una vida mediocre, sumergida en la pobreza, en la miseria y en el temor. No, iglesia. No dependemos de la política. No dependemos de la buena voluntad de un hombre. Nuestra vida depende del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Dios poderoso y majestuoso, como cantábamos recién, el Dios de lo imposible. Pero a veces, por el tiempo que pasa, por las cosas que vamos escuchando, nos va quedando eso como chipeado, ¿no? Y bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y cómo? Pero yo estoy limitado. ¿Saben? Hablaba con mi esposa anoche, viernes de noche, estaba preparando la valija y ella, estábamos charlando y siempre vimos algo. Yo lo viví siempre eso, pero ella lo empezó a vivir conmigo. Y el hecho de, siempre de alrededor mío hubo envidia. Está bien, soy lindo, tipo pintón, con mucho pelo. Pero en serio, siempre rondó la envidia. Siempre yo tenía algo y alguien ya quería tener eso que yo tenía. Yo dije, me pasó de chico, me acuerdo que no recibía nada en los Reyes. Un día no sé qué pasó, no sé si era mi cumpleaños Reyes. Yo había pedido una pistola que hacía, veo que ahora pedían las pistolas que tenían agua. Bueno, la esta prendía la luz. Y para mí era, ¡wow! El vecino que tenía lleno de juguetes su habitación, un día no tuvo mejor idea que afanármela. Así se lo digo. Y no me la devolvió nunca más. Y yo, tiene un montón de juguetes. Yo tengo mi pistolita. Con las novias, con todo me pasó. Hasta el día de hoy me pasa. Hasta el día de hoy me pasa eso. Gente, pero usted. ¿Y usted qué? Yo lo miro diciendo, ¿qué te imaginaste? ¿Qué pasa por tu cabezota? Porque en realidad
como mi vida no depende, aprendí, me costó mucho aprenderlo, fue duro aprenderlo, fue un proceso con el Señor, aprendí a no confiar en nada ni en nadie, solamente en Él. Y que mi vida dependía de Él. Y es más, la prueba de fuego fue cuando yo asumí el pastorado. No sé cuántos se acuerdan del tiempo que yo asumí el pastorado. 2 años después, yo estaba trabajando en YPF, en la empresa, y hacía 2 años que estaba de pastor, no me daban malos tiempos, y Dios me dice, te quiero tiempo completo, porque la iglesia va a crecer cuando vos estés tiempo completo. Yo dije, porque no quería yo. Mi familia menos. Pero así hizo Él. Y fue una prueba de fuego. Porque no solo cobraba el sueldo en la empresa, sino que la empresa era mi garantía y era la que me pagaba el alquiler de la casa. Así que me quedaba sin sueldo, me quedaba sin casa. Eso en lo natural. Pero mi confianza estaba en Él. Entonces era sostener a mi familia para que ellos no se me bajoneen. Y decirle, si Dios nos trajo hasta acá, si Dios hace esto, y ustedes están viendo que es Él el que está provocando esto, sabe cómo va a acomodar las cosas. Y así fue. Y así fue. ¿Cómo se terminó esto? ¿Cómo ampliamos todo lo otro? ¿Cómo? Lo hizo Él. Nunca fuimos una iglesia con gente que tiene negocio, o que hay contadores públicos, médicos, ¿no? Que dicen, con los diezmos que traen. Políticos acá, nunca, siempre toda gente laburante. ¿O no? Que aprendió a confiar en Dios, y como aprendió a confiar en Dios y fue fiel a Dios, Dios hizo lo que tenía que hacer y los bendijo. Punto. Me acuerdo una vez, me dijeron en una reunión de pastores, me dice, cuando vos empezaste eran todas bicicletas, ahora hay todo auto. Amén, le digo. Pero yo no perdí con la prosperidad. Se quedó callado la boca. ¿Usted nunca me escuchó andar haciendo pacto por prosperidad o no? Nunca, ni lo voy a hacer nunca. Porque entiendo que si usted tiene a Dios, ya tiene toda la prosperidad. No necesita hacer ningún pacto. Tiene que ser fiel nada más. Y obediente. Punto. ¿A qué voy con todo esto? Voy al hecho de que si nosotros tenemos la confianza en Él, todo lo que pasa a nuestro alrededor es como dice en el Salmo, 10.000 caerán y tanto 1.000 del otro lado y 10.000 del otro, pero a nosotros no nos va a tocar. ¿Se acuerdan la pandemia? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, se acuerdan porque está acá, no se murió. Ni le faltó la comidita, estábamos todos gorditos, ¿o no? Estábamos hartos de estar encerrados, pero estábamos todos rellenitos. Nadie nos faltó la comida. Pero hubo mucha gente que murió. Mucha gente que partió con el Señor. No todos los que se murieron estaban en pecado. Mucha gente partió con el Señor. Muchas iglesias se disolvieron porque el pastor murió. Entonces, Dios nos habló, nos alertó y cumplió. Porque Él dijo que iba a ser un muro de fuego en derredor nuestro. Y lo hizo. Lo único que tuvieron algunos por ahí enfermos, es un poco amocosado, ¿viste? Pero nada más. Mi esposa tuvo familiares que fallecieron en Rosario. Hermanos que fallecieron. Sobrinos que fallecieron. Pero nosotros tuvieron todos COVID. Menos yo. Pero toda mi familia tuvo COVID. Y ahí están. Pero ¿dónde estaba nuestra confianza? En lo que Dios había hablado y en que sabíamos que Él había hecho un muro de fuego en derredor nuestro.
Entonces, si Él dice que viene el fin y que esto se va, viene, lo que venga, no sé cómo va a venir, cómo va a acomodar, sabe Él cómo hará. No es mi intención transmitirle eso, sí quiero que transmitirle la fe necesaria para que usted se pare y camine como viendo el invisible. No camine en derrota, no camine en angustia, no camine en desesperación, no camine yo, y ahora que venga, no, que venga lo que venga. Gloria a Dios. Porque vos vas a pasar. No hay río que te va a negar, ni fuego que te vaya a quemar. Nada. Fuego va a haber, inundación va a haber, pero no te va a negar a vos. Ni vos, ni tu familia. Dice, cantaba, me acuerdo, Marcos Witt, Dios de pacto. Pero del pacto eterno, no de plata. Ese pacto para tus generaciones. De guarda, de protección, de cuidado, de bendición. Y Dios es ese Dios de pacto. Entonces va a guardar tu vida, tu familia y tus generaciones. Porque vos confiaste. Porque vos le creíste. No importa si andan descabezados ellos. La pasarán por ahí medio de los tumbos. Pero nada más de lo necesario que tenga que pasar. Para que aprendan. Pero tu fidelidad, tu oración, tu caminar con Él, hace esa protección. Hace esa cobertura. Esto es fundamental lo que le estoy diciendo. Porque el tiempo va a venir, la situación va a pasar, como ya lo anunció, y fíjate que te digo, por eso me trajo esta palabra, para que te muestre, porque está hoy acá, a la vista. Prenda cualquier noticia y se va a enterar de todo lo que está pasando. Y es exactamente esto lo que está pasando. Pero así como pensaron que iban a ser inmunes toda la vida, hoy le viene el bicho. Se terminó. Hoy cae la justicia divina, no la del hombre, la divina. Y a Dios no hay nadie que le pueda mover la mano, salvo un corazón arrepentido, humillado y contrito, como le pasó a Nínive. Jonás no quería ir a predicar a Nínive porque quería que sea castigada, pero Jonás fue y predicó. Nínive se arrepintió y el juicio de Dios no cayó. Claro que Dios es misericordioso, claro que Dios es amoroso, claro que Dios quiere vida y no muerte, pero llega un tiempo donde se termina. Llega un tiempo donde el juicio de Dios cae sobre las obras de la humanidad. Primero sobre las obras de la iglesia y sobre las obras de los que están fuera de la iglesia. Y quiero que te quede claro esto, para que vos de acá en adelante camines de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ya te estoy diciendo, porque Dios dice que las cosas se van a poner tormentosas. Amén. Ahora, no necesitas leer todos los días para ver si salís con paraguas o no. Salí confiado porque caminás con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Salí en paz porque su palabra, su presencia irá contigo donde quiera que vayas. ¿Son todas las promesas de Él o no? ¿Sabés que nadie nos puede apartar del amor de Dios? ¿Sabés que nada puede pasar salvo lo que Él permita? Y si lo permite es para algo bueno. Por eso dice Pablo, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y eso es fundamental. Eso es todo. Hay un Dios que está mirando todo. Hay un Dios que va a traer recompensa sobre tu vida. Acuérdese lo que les mandé a compartir allá en el Hortondo. Aún si le damos el vaso de agua a uno de los más pequeños, recompensa vamos a tener. Por eso hay que levantarse y hay que hacer la obra de Dios y hay que extender el Evangelio y hay que ayudar al que está necesitado y hay que acompañar al que está débil y al que está en necesidad
llevarlo a los pies de Cristo, porque en Cristo va a encontrar la solución como nosotros encontramos en Cristo la solución. Amén. Solamente eso. ¿Con qué predicamos? Con el testimonio. Con lo que Dios ya hizo en mi vida, con lo que Dios está haciendo en mi vida. Y no significa que todo no tiene que ir bien. No, vamos a tener tiempo de angostura, pero aún dándole gloria a Dios, la gente va a ver, che, estás vos, ¿por qué estás contento? Cuando pasó todo lo que pasó en el desacomodo de la iglesia, ¿sabe cómo pegó en la economía pastoral? Yo no compartí nada de todo eso. La que se enteraba era la tesorera. Pero yo no compartí nada de todo eso. Yo no estuve andando y yendo a la casa de los hermanos de la iglesia para ver cómo me ayudaban. Y seguí haciendo todo lo que Dios me pidió hacer sin importar si tenía o no tenía. Llegamos a un momento que estábamos endeudados hasta no más poder. Y Dios abrió una puerta. Y soltó y acomodamos algunas cosas. Y así fuimos avanzando, porque Dios es fiel. Hasta que las cosas se fueron acomodando. Pero yo seguía dependiendo de mi Dios, no de la iglesia. Yo a la iglesia le tengo que servir, yo a la iglesia le tengo que enseñar, yo a la iglesia la tengo que educar, no esquirlar. Yo lo aprendí. Entonces no voy a transmitirle el problema mío a la iglesia. ¿Cuántas veces yo subí en los grupos de oración? Oren por mi economía. ¿Alguna vez usted pidió un mensaje de eso? Y estábamos re complicados. Hace 2 meses que recién pude terminar de acomodar todas las tarjetas. No le debo un peso a ningún banco. Pero recién hace 2 meses atrás. Mire lo que estoy hablando, de la pandemia hasta acá. Hace 4 años que la venimos remando y remando. Y Dios fue fiel en todo. Por eso camino confiado. Por eso es que le transmito esto, porque uno vive confiado, no porque tengo todo en mi bolsillo. No tengo nada en mi bolsillo. Tengo a Él. Y Él lo tiene todo. Y como Él camina conmigo, en algún punto se va a abrir la puerta. Es simple. Si estoy en la voluntad de Él y si estoy caminando en el propósito de Él, la puerta se va a abrir. La bendición va a venir. En algún momento las cosas van a cambiar. Hay momentos de río ancho y hay momentos de río angosto. Hay momentos de día soleado y hay momentos de tormentas. Pero en la tormenta, Cristo está. En el río angosto, Cristo está. Amén. Entonces no le tengan miedo a nada. No, que nada lo desespere, que nada lo angustie. Porque en las emociones es donde nosotros nos debilitamos. En las emociones, en las cosas que dejamos que nuestros pensamientos vengan y nos agobien, es donde nos debilitamos, donde no permitimos que ver la gloria de Dios y a lo mejor Dios se está manifestando delante tuyo y vos no la estás viendo. Y Dios te está mostrando, ahí está. Tira el anzuelo, está el pez. ¿Dónde lo veo? Y el pez tenía la moneda. Amén. Camine confiado. Usted es hijo. Usted es hija. Camine confiado. Camine en paz. Camine tranquilo. Manténgase en el centro de la voluntad de Dios. Y que nada lo desespere. Mantenga ese vínculo con Dios.
Anímese a desafiarse en Dios, a hablarle al que está necesitado, a ayudar al que lo necesita, a acompañar al que le está costando venir a los pies de Cristo. Acompáñelo, tráigalo, búsquelo. Pero no tengo... Depende de vos. ¿Cómo a las cosas que queremos le encontramos el tiempo? ¿O la forma? ¿O no? Depende de nosotros. ¿Qué prioridad le demos? Pero acordate de esto. Si por uno que vuelve al reino hay fiesta en los cielos, ¿vos te pensás que Dios no te va a dar recompensa porque vos fuiste el canal que lo trajo? ¿Qué opinás? ¿Pensás que Dios es deudor de alguien? Cuando Jesús dijo que el Padre no es deudor de nadie. Pero no lo hagamos por la recompensa, hagámoslo por amor. Y desde el amor viene la añadidura. ¿Sí? Porque esto es lo fundamental. Esto es lo que cambió nuestra vida. Y cuando me refiero al pan y al vino, me estoy refiriendo al sacrificio de Cristo. Él lo hizo posible con su vida. No nos costó nada. No lo podíamos hacer nosotros. Lo hizo Él con su propia vida. Se despojó de todo y vino a esta tierra, caminó como hombre, nos enseñó a conocer al Padre y se entregó a sí mismo en favor de todos nosotros. Entonces, ¿cómo no amar a ese Dios tan hermoso? ¿Cómo no adorar a ese Salvador tan precioso? ¿Cómo no obedecerle a lo que nos pidió? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizando y haciendo discípulos a las naciones. Si no, no cuesta nada. Amén. El desafío está. Y aprenda, no tenga miedo. Cuando la duda venga, cuando el miedo venga, deséchelo. Como decían en el campo, ¿no? Salí para afuera. No tiene nada que hacer el miedo ni la duda en tu vida. Porque sos hijo y sos hija del ser más maravilloso, más poderoso y más grandioso de todo el universo. Amén. Te invito a ponerte en pie.